El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando la puerta del bar se cerró con un crujido. Ana sintió un escalofrío. No por el frío de la noche sevillana, sino por la mirada de Lucía, que la observaba desde el otro lado de la barra como si el mundo entero se hubiera detenido. «Quédate un poco más», susurró Lucía. Y esas palabras abrieron una grieta en el corazón de Ana. Una grieta que no sabía que existía. Sevilla estaba viva esa noche, aunque las calles de Triana parecían dormir bajo el peso de la luna. Ana, sentada en un taburete desgastado, jugueteaba con un vaso de manzanilla vacío. Había entrado al bar El Susurro por casualidad, buscando refugio de una discusión con su madre, que una vez más le había reprochado su soltería. «Ya tienes 28 años. Ana, ¿cuándo vas a sentar cabeza?», le había dicho, con esa mezcla de amor y juicio que solo una madre andaluza podía dominar. Ana no respondió. Solo salió de casa, dejando tras de sí un portazo y el eco de su frustración. El bar era un rincón acogedor, con paredes de azulejos blancos y verdes, y un olor a madera vieja mezclado con vino. Lucía, la camarera, se movía con una seguridad que contrastaba con el caos interno de Ana. Tenía 32 años. Una risa que resonaba como las campanas de la Giralda y una manera de mirar que hacía que Ana se sintiera desnuda. No en un sentido físico, sino emocional. «¿Otra copa?», preguntó Lucía, inclinándose sobre la barra. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz tenue. Y Ana, sin saber por qué, asintió, aunque no tenía sed. La noche avanzó entre conversaciones triviales que escondían algo más profundo. Lucía hablaba de su infancia en un pueblo de Cádiz, de cómo había escapado a Sevilla para ser libre, para ser ella misma. «Aquí nadie te juzga si no sigues el guión», dijo, guiñando un ojo. Ana sonrió, pero su pecho se apretó. Ella sí seguía un guión. Uno escrito por su familia, por la sociedad, por esa voz interna que le decía que sus deseos eran un error. Había salido con hombres. Había intentado encajar. Pero siempre sentía que algo faltaba. Como si su corazón estuviera buscando una pieza que no encontraba. Cuando el último cliente se fue, Lucía cerró la puerta y puso una canción de Rosalía en el viejo equipo de sonido. «Baila conmigo», dijo, extendiendo la mano. Ana dudó. Pero algo en la voz de Lucía, en su seguridad, la hizo levantarse. Bailaron torpemente al principio, riendo, hasta que sus cuerpos se acercaron más de lo que las palabras permitían. El mundo se desvaneció. Solo estaban ellas, el ritmo de la música y el latido de sus corazones. Entonces, Lucía se detuvo. Tomó el rostro de Ana entre sus manos y la besó. Fue un beso lento, cálido, lleno de promesas y miedos. Ana sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. «¿Qué estamos haciendo?», susurró Ana, apartándose, con el corazón acelerado. Lucía no respondió de inmediato. Solo la miró, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Lo que sentimos», dijo al fin, con una voz que temblaba ligeramente. Ana quiso huir, pero sus pies no se movieron. Quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada. Quiso negar lo que sentía, pero su cuerpo
Su alma. Gritaban otra cosa. Esa noche. En la penumbra del bar. Algo cambió para siempre. Ana no sabía si era el comienzo de una historia o el final de la vida que había conocido. Pero mientras Lucía la miraba, con esa mezcla de desafío y ternura, supo que no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó con un sol abrasador que se colaba por las rendijas de las persianas. Ana despertó en su pequeño apartamento en el centro de Sevilla, con el recuerdo del beso quemándole los labios. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía. Sentía su calor. Escuchaba su voz. Pero también escuchaba la voz de su madre. La de sus amigas. La de la sociedad que le decía que aquello estaba mal. Se levantó. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quién era ella ahora? Decidió no volver al bar. No podía. El miedo era más grande que el deseo. O eso se repetía mientras caminaba por las calles empedradas hacia su trabajo en una librería del barrio de Santa Cruz. Pero cada paso era una lucha. Cada esquina le recordaba a Lucía. Su risa. Su forma de moverse. En la librería, rodeada de libros que hablaban de amor, de libertad, de revoluciones, Ana se sentía atrapada. Una cliente. Una mujer mayor con ojos amables. Le preguntó si tenía algo de Lorca. Ana le entregó un ejemplar de Poeta en Nueva York. Y al abrirlo al azar, leyó: Amor. Amor que está herido de muerte. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Esa noche, incapaz de resistir, volvió a el susurro. Lucía estaba allí, sirviendo copas, riendo con los clientes. Pero cuando vio a Ana, su rostro cambió. Había esperanza, pero también cautela. Pensé que no volverías, dijo, secando un vaso con un trapo. Ana tragó saliva. No sé por qué estoy aquí, admitió. Y era cierto. No lo sabía. Pero tampoco podía estar en ningún otro lugar. Hablaron hasta el amanecer. Lucía le contó que había amado antes. A una mujer que no tuvo el valor de quedarse. Me rompió el corazón. Pero me enseñó que no puedo esconderme. Dijo. Ana escuchaba, sintiendo que cada palabra era un espejo. Ella también se había escondido toda su vida. Detrás de novios que no amaba. De sonrisas falsas. De promesas vacías. Pero con Lucía, por primera vez, sentía que podía ser ella misma. Aunque no sabía quién era esa ella misma. El bar cerró de nuevo. Y esta vez no hubo beso. Solo una promesa tácita. Vuelve mañana, dijo Lucía. Y Ana asintió. Aunque el miedo seguía allí, acechando como una sombra. Los días siguientes fueron una danza entre el deseo y la duda. Ana volvía al bar cada noche, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia Lucía. El susurro se convirtió en su refugio. Un lugar donde el mundo exterior, con sus reglas y juicios, no podía entrar. Pero cada vez que cruzaba la puerta, sentía un nudo en el estómago. ¿Y si alguien la veía? ¿Y si su madre se enteraba? ¿Y si ella misma no estaba lista para lo que sentía? Lucía, por su parte, parecía segura, pero no inmune al miedo.
Una noche, mientras limpiaba la barra, le confesó a Ana que había perdido a su familia cuando les dijo que amaba a una mujer. No me arrepiento, dijo, con los ojos brillando de orgullo y dolor. Pero duele. Siempre duele. Ana quiso abrazarla, pero sus manos se quedaron quietas, atrapadas por el peso de su propia cobardía. En cambio, le preguntó cómo lo había hecho. Cómo había encontrado el valor para ser ella misma en un mundo que no siempre lo permitía. Lucía sonrió. Una sonrisa triste pero cálida. No fue valor. Fue cansancio. Estaba cansada de mentir. Esas palabras se clavaron en Ana como un cuchillo. Ella también estaba cansada. Agotada de fingir. De sonreír en citas que no quería. De callar lo que su corazón gritaba. Pero el miedo era un monstruo que no podía ignorar. En Sevilla, aunque moderna y vibrante, las miradas seguían pesando. Las habladurías en el barrio. Los susurros en la iglesia. Las expectativas de una familia tradicional. Todo eso la ataba. La mantenía en una jaula invisible. Una noche, mientras compartían una botella de vino tinto después de cerrar, Lucía le tomó la mano. Ana, no te estoy pidiendo que grites al mundo quién eres. Solo te pido que no te mientas a ti misma. Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Quiso responder, pero las palabras no salían. En cambio, se inclinó y besó a Lucía. Un beso más valiente que el primero. Lleno de una verdad que no podía seguir negando. A partir de esa noche, su relación se convirtió en un secreto compartido. Se encontraban en el bar. En las calles oscuras de Triana. En los rincones donde nadie las veía. Cada encuentro era una chispa. Un momento robado al mundo. Pero los secretos tienen un precio. Y Ana lo sabía. Cada vez que veía a su madre, sentía que cargaba un peso mayor. Cada vez que mentía a sus amigas sobre dónde había estado, una parte de ella se rompía. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, lejos de las miradas curiosas, Lucía le habló de sus sueños. Quería abrir su propio bar. Un lugar donde todos fueran bienvenidos. Sin importar quiénes amaran. Un sitio donde nadie tenga que esconderse. Dijo, con los ojos brillando. Ana la escuchaba. Enamorada de su pasión. De su fuerza. Pero también aterrorizada. ¿Cómo podía ella? Que apenas se atrevía a mirarse al espejo. ¿Soñar con un futuro así? El conflicto llegó sin avisar. Una noche, mientras Ana ayudaba a Lucía a cerrar el bar, un amigo de su hermano entró por casualidad. Los vio riendo. Demasiado cerca. Con las manos rozándose. No dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Al día siguiente, el rumor llegó a oídos de su madre. Ana fue convocada a casa. Donde su madre, con lágrimas en los ojos, le preguntó si era cierto. «¿Estás con esa camarera? ¿Es eso lo que haces por las noches?» Ana negó todo, con el corazón en un puño. Pero la mentira le dolió más que cualquier verdad. Esa noche, no fue al bar. Se quedó en su apartamento, llorando, preguntándose si valía la pena.
Lucía le envió un mensaje: «Te espero. Siempre». Pero Ana no respondió. El miedo había ganado. Al menos por ahora. Los días sin Lucía fueron un vacío que Ana no esperaba. Cada rincón de Sevilla, desde los naranjos en flor hasta las tabernas llenas de vida, le recordaba lo que había perdido. Intentó volver a su rutina, la librería, las cenas familiares, las charlas con amigas que no sospechaban nada. Pero todo le parecía gris, como si la ciudad hubiera perdido su color. Por las noches, miraba el teléfono. Releía los mensajes de Lucía, pero no se atrevía a responder. El miedo la paralizaba, pero la soledad la estaba matando. Una semana después, no pudo más. Caminó hasta el susurro con el corazón en la garganta. Cuando entró, Lucía estaba allí, sirviendo una copa a un cliente. Sus ojos se encontraron. Y por un momento, Ana pensó que todo estaría bien. Pero la mirada de Lucía era diferente. Más fría. Más distante. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con un tono que mezclaba esperanza y dolor. Ana no supo qué responder. Solo dijo: «No podía no venir». Hablaron en la trastienda, entre cajas de vino y barriles viejos. Lucía no la tocó. No la besó. Solo la escuchó. Ana intentó explicar su miedo, su confusión, pero las palabras sonaban vacías. «No sé quién soy sin ti, pero tampoco sé quién soy contigo», admitió, con la voz rota. Lucía suspiró. Y por primera vez, Ana vio lágrimas en sus ojos. «No puedo ser tu secreto para siempre. Ana. Mereces más que eso. Yo también». Esas palabras fueron un golpe. Ana regresó a casa, pero no podía dormir. Pasó la noche escribiendo en un cuaderno, tratando de entender lo que sentía. Escribió sobre su infancia, sobre las veces que había sentido algo por una compañera de clase y lo había enterrado. Escribió sobre su madre, sobre la iglesia, sobre Sevilla y sus contradicciones. Y escribió sobre Lucía, sobre cómo su risa le había dado vida, sobre cómo su valentía le había mostrado un camino que no sabía que existía. Al día siguiente, decidió enfrentarse a su madre. Fue una conversación dolorosa, llena de lágrimas y reproches. «No entiendo, Ana. ¿Por qué no puedes ser normal?», dijo su madre, con la voz temblorosa. Ana respiró hondo y respondió: «Porque ser normal significa mentirme a mí misma. Y no quiero vivir así». Por primera vez, sintió que las palabras salían de su alma, no de su miedo. Su madre no la abrazó, pero tampoco la echó. «Necesito tiempo», dijo. Y Ana asintió, sabiendo que ese era el primer paso. Volvió al bar esa noche, con el corazón más ligero, pero aún temeroso. Lucía estaba cerrando, y cuando vio a Ana, sonrió, aunque con cautela. «Hablé con mi madre», dijo Ana. «No fue fácil, pero lo hice». Lucía la miró, sorprendida, y por primera vez en días, extendió la mano para tomar la suya.
Esa noche no hubo besos. Pero hubo algo más profundo, una promesa de intentarlo. De no rendirse. Ana sabía que el camino sería largo. Que habría más lágrimas. Más juicios. Más miedo. Pero también sabía que, por primera vez, estaba caminando hacia su verdad. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana y Lucía comenzaron a construir algo juntas. Algo frágil pero hermoso. Pasaban las noches en el bar. Hablando. Riendo. Bailando cuando nadie las veía. Pero también había días oscuros. Días en los que Ana sentía el peso de las miradas en el barrio. De los silencios incómodos de su madre. De las preguntas de sus amigas. Lucía, en cambio, parecía inquebrantable. Aunque Ana sabía que también cargaba sus propias heridas. Una noche, mientras paseaban por el río Guadalquivir, Lucía le contó más sobre su pasado. Había crecido en un pueblo donde todos se conocían. Donde ser diferente era un pecado. Cuando salió del armario, su familia la rechazó. Y tuvo que empezar de cero en Sevilla. No fue fácil. Pero valió la pena. Dijo, mirando las luces reflejadas en el agua. Ana la escuchaba, admirando su fuerza, pero también preguntándose si ella tendría el mismo valor. La relación entre ellas creció, pero no sin obstáculos. Una tarde, Ana recibió un mensaje de su hermano, que había oído rumores en el barrio. «Es cierto lo de la camarera», escribió. Ana sintió que el aire se le escapaba. Respondió con evasivas. Pero sabía que no podía seguir esquivando la verdad. Decidió invitar a Lucía a una cena familiar. Un paso arriesgado que podía cambiarlo todo. La cena fue tensa. Su madre apenas hablaba. Su hermano hacía preguntas incómodas. Y Lucía, aunque amable, no podía ocultar su incomodidad. Pero también hubo momentos de luz. Lucía contó historias de su infancia con tanto encanto que incluso su madre sonrió. Cuando se fueron, Ana sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Su madre no dijo mucho. Pero al despedirse, le apretó la mano con fuerza. Como si quisiera decir algo que aún no podía expresar. Esa noche, en el bar, Ana y Lucía hablaron hasta el amanecer. «No sé si estoy lista para esto», confesó Ana. Lucía la miró, con esa mezcla de ternura y desafío que siempre la desarmaba. «Nadie está listo. Pero lo haces porque es importante». Y entonces la besó. Un beso que sabía a esperanza. A lucha. A amor. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo un calor que hacía que las calles parecieran un horno. Ana y Lucía encontraron refugio en pequeños momentos, paseos al amanecer. Cuando la ciudad aún dormía, noches en el bar. Cuando el mundo parecía pertenecerles solo a ellas. Pero la felicidad era frágil. Y Ana lo sabía. Cada paso hacia adelante venía con un nuevo desafío. Una tarde, mientras trabajaba en la librería, Ana recibió una llamada de su mejor amiga. «Clara. Necesito hablar contigo», dijo, con un tono serio que no era habitual en ella. Se encontraron en una cafetería en la Plaza Nueva. Y Clara no perdió tiempo. «Sé lo de Lucía», dijo, mirándola a los ojos.
Y no entiendo por qué no me lo contaste. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó explicarse, pero las palabras se enredaban. Clara no estaba enfadada, solo dolida. Eres mi amiga, Ana. Quiero que seas feliz, pero también quiero que confíes en mí. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Ana comenzó a hablar con sus amigas, una por una, abriendo su corazón con miedo, pero también con alivio. Algunas reaccionaron con sorpresa, otras con apoyo incondicional. Pero todas, de alguna manera, la hicieron sentir que no estaba sola. Por primera vez, Ana sintió que podía respirar, que no tenía que esconderse tanto. Lucía, mientras tanto, seguía soñando con su propio bar. Una noche, le mostró a Ana unos bocetos, un espacio pequeño pero acogedor, con paredes llenas de arte local y una barra donde todos serían bienvenidos. Quiero que seas parte de esto, le dijo. Ana sonrió, pero en su interior, el miedo seguía allí. Estaba lista para comprometerse, no solo con Lucía, sino con una vida donde no pudiera esconderse. El conflicto estalló cuando un grupo de vecinos comenzó a murmurar sobre ellas. Los rumores llegaron a oídos del dueño del bar, un hombre conservador que no veía con buenos ojos la relación de Lucía con Ana. Una noche, le dio un ultimátum: o dejas de traer tu vida personal al trabajo, o te vas. Lucía no dudó. Entonces me voy, dijo, y salió del bar con la cabeza en alto. Ana, que estaba allí, sintió que el mundo se derrumbaba. ¿Cómo podían seguir adelante ahora? La salida de Lucía del bar fue un golpe duro, pero también un despertar. Ana la encontró en su pequeño apartamento en Triana, rodeada de cajas y planos para su nuevo proyecto. No voy a dejar que me paren, dijo Lucía, con una determinación que Ana admiraba y temía a partes iguales. Pero también vio el cansancio en sus ojos, la carga de luchar constantemente contra el mundo. Ana decidió actuar. Por primera vez, tomó la iniciativa y organizó una reunión con sus amigas para ayudar a Lucía. Juntas, comenzaron a planear cómo hacer realidad el sueño del nuevo bar. Clara, que trabajaba en marketing, ofreció diseñar un logo y una campaña en redes sociales. Otra amiga, Sofía, que tenía contactos en el ayuntamiento, prometió ayudar con los permisos. Ana, aunque no tenía experiencia en negocios, se ofreció a manejar las finanzas. Era su manera de decir: estoy contigo. El proceso no fue fácil. Encontrar un local en Sevilla era caro, y los ahorros de Lucía apenas alcanzaban. Pero cada pequeño paso adelante era una victoria. Ana comenzó a sentirse parte de algo más grande. Algo que no solo era amor, sino propósito. Sin embargo, los rumores en el barrio no se detenían. Una noche, alguien pintó un insulto en la puerta del local que habían alquilado. Lucía lo limpió sin decir una palabra, pero Ana vio el dolor en su rostro. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, Ana rompió a llorar. No sé si puedo con esto, confesó. Quiero estar contigo, pero el mundo no nos lo pone fácil. Lucía la abrazó.
fuerte, como si quisiera protegerla de todo. No estamos solas, dijo. Y cada vez que alguien intenta derribarnos, construimos algo más fuerte. Esas palabras le dieron a Ana una nueva perspectiva. No se trataba solo de amor, sino de resistencia, de crear un espacio donde nadie tuviera que esconderse. El nuevo bar, bautizado como La Luz, comenzó a tomar forma. Era un espacio pequeño en el corazón de Triana, con paredes pintadas de azul y mesas de madera reciclada. Lucía y Ana trabajaban día y noche, pintando, decorando, soñando. Cada clavo que ponían, cada lámpara que colgaban, era un acto de rebeldía contra un mundo que les decía que no podían ser. La apertura estaba programada para un viernes de otoño. Ana estaba nerviosa, no solo por el evento, sino porque había invitado a su madre. No sabía si vendría, pero la esperanza la mantenía en pie. Las amigas de Ana llenaron el local, trayendo risas y apoyo. Incluso algunos clientes habituales del susurro aparecieron, curiosos por el nuevo proyecto de Lucía. La noche fue un éxito. La música llenaba el aire. Las copas se alzaban en brindis. Y Lucía brillaba detrás de la barra, como si hubiera nacido para ese momento. Ana la miraba, enamorada, pero también orgullosa. Habían construido algo juntas, algo que era más grande que ellas. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando su madre entró por la puerta. Ana sintió que el corazón se le detenía. Su madre no dijo mucho. Solo pidió una copa de vino y se sentó en un rincón, observando. Al final de la noche, cuando los últimos clientes se fueron, su madre se acercó. No lo entiendo del todo, Ana, dijo, con la voz temblorosa. Pero te veo feliz. Y eso es lo que importa. No hubo un abrazo, pero sí una mirada que decía más que cualquier palabra. Ana lloró. Y Lucía, que estaba a su lado, le apretó la mano. La Luz se convirtió en un refugio para muchos en Sevilla. No era solo un bar. Era un lugar donde las historias se compartían, donde las risas eran libres, donde nadie tenía que esconderse. Ana y Lucía seguían enfrentando desafíos, miradas de desaprobación, comentarios crueles. Días en los que el mundo parecía demasiado pesado. Pero también había días de luz. Días en los que bailaban juntas en el bar vacío. Días en los que soñaban con un futuro donde no tuvieran que luchar tanto. Ana aprendió a quererse a sí misma, a aceptar que su amor por Lucía no era algo que debía esconder. Su madre, aunque lentamente, comenzó a abrirse, a hacer preguntas, a intentar entender. No era perfecto, pero era un comienzo. El barrio, poco a poco, también cambió. Los rumores se convirtieron en susurros, y luego en silencio. La Luz era un testimonio de que el amor, cuando es valiente, puede cambiar las cosas. Una noche, mientras cerraban el bar, Lucía tomó a Ana de la mano y la llevó al centro del local. Puso una canción lenta, una de esas que hacían que el mundo se detuviera. ¿Bailas conmigo?, preguntó, con esa sonrisa que había cambiado todo. Ana asintió. Y mientras bailaban,
Sintió que no había nada más que necesitara. El mundo podía esperar. Esa noche, como aquella primera noche en la penumbra, todo cambió. Pero esta vez, Ana sabía que era para siempre.